Hola a todos y bienvenidos a la chuleta de Osler una vez más. Vamos a hablar en este video muy rapidito porque tengo guardia un par de horas. Vamos a hablar un par de cosas acerca de los oculomotores y de las lesiones que se presentan con alteraciones de la mirada. Vamos a hablar un poco acerca de los ojos y los párpados, la mirada, los ojos, la pupila y los párpados. Es cierto que muchas veces el paciente, nada más cruzando la puerta de la consulta, ya podemos tener una idea de lo que tengan. Y mirándole a los ojos podemos tener ya una serie de diagnósticos diferenciales en la cabeza y de cosas que pueden estar sucediendo en el cerebro. Después de todo, los ojos son un pedazo de cerebro visible, son células especializadas del cerebro que yo puedo ver al exterior, pero es cierto que una lesión de los ojos puede ser o puede venir de una lesión primaria, puede ser secundaria a una lesión primaria en otro lugar, en el cuello, incluso en los ápex del pulmón. Entonces, primero habría que entender y hablar dos cositas nada más de la inervación y de los músculos que se encargan de mover los ojos y los párpados. Yo tengo una pupila aquí, esta vendría a ser la pupila. Esta pupila tiene una función de permitir la entrada de luz. Si yo dibujo aquí, esto vendría a ser el limbo, esto vendría a ser la pupila, que no es otra cosa que un hueco, es un hueco. Y después tengo las fibras, hay fibras radiadas y circulares, y no recuerdo bien cuáles se encargan de hacer una cosa y cuáles se encargan de hacer otra. Pero en todo caso, si yo quiero escapar, si yo necesito escapar, necesito que pase más luz. Entonces yo tengo unas fibras que abren la pupila y esa inervación de escape, la dan las fibras simpáticas. Todo lo que sea fibras simpáticas son escape más luz y midriasis. Midriasis. Siempre acordar que esto es escape. Escape, más luz, más alerta, más despierto, me orino, hago caca, asusto. Eso es simpático. Pero también es cierto que hay unas fibras nerviosas, autonómicas, que se encargan de hacer lo contrario. Cuando llega la hora de comer, cuando llega la hora de descansar, de reposar, de hacer la digestión, de guardar energías, pues menos luz para dormir, cierro la pupila. Menos luz para dormir, cierro la pupila, eso es parasimpático. Parasimpático. Eso es miosis, ¿no? Todo lo que sea descansar y dormir. Por eso, los estimulantes, la cocaína, las anfetaminas, dilatan la pupila, son simpático-miméticas, y todo lo que sea sedante, la heroína, el alcohol, son parasimpático-miméticas, vienen con la pupila puntiforme, porque es la hora de dormir, de descansar, etc. Eso en relación a las pupilas. Vamos ahora a pasar a los músculos, y esto es muy interesante también tenerlo en cuenta y saberlo. Alrededor del ojo hay unos músculos que hacen órbita a la órbita, de esta forma. Hay unas fibras circulares en la órbita, y por eso se llaman, este músculo se llama orbicular. El orbicular de los párpados, ya sea porque está en la órbita o porque le hace órbita al ojo. Y la función principal del orbicular es, pues, cerrar y el ojo y hacer el blefaroespasmo, ¿no? Esa es la función principal del orbicular. Ese orbicular está inervado, y esto es muy importante saberlo, por un nervio craneal, que es el 7, el facial. El facial se encarga de dar inervación al orbicular. Y el facial viene del cráneo. Hay 12 nervios que vienen del cráneo, uno de ellos es el facial. Entonces, y hago énfasis en esto porque es muy importante saber que hay nervios que vienen del cráneo y hay nervios que vienen del cuello. Vienen del cuello, como los ganglios cervicales. Pero eso lo hablaremos después. Entonces, el facial viene del cráneo y se encarga de cerrar el ojo. Obviamente, entonces, por lógica, si yo tengo una lesión del facial, si no me funciona el nervio craneal facial, el orbicular se queda sin inervación y lo que acaba sucediendo es que el ojo se queda abierto. Y tanto es así que no hay ni siquiera un tono en los párpados, no hay un tono en la zona de los párpados y el ojo se abre muchísimo, la oclusión se ve comprometida y también la lubricación del ojo se seca, hay queratitis, etc. Eso en relación a la lesión del séptimo par. Muy bien. Ahora, el ojo, si yo puedo dibujar el ojo aquí, tiene algunos músculos, tiene un músculo
recto superior, tiene un músculo recto inferior, tiene un músculo recto externo, y si yo me voy al otro ojo, tiene también un músculo recto interno. Y aparte de eso, tiene unos músculos oblicuos, y los oblicuos no los voy a tocar porque es algo que debe explicarse aparte de esta nota, porque es un poco más complejo entender realmente. Yo lo podría mencionar, pero no tiene ningún sentido, solamente memorístico, eso lo puedes ver en tu libro. Pero bueno, entonces los músculos también, obviamente tenemos músculos aquí en la pupila, ¿no? Y también no se ve, pero también tendríamos incluso músculos en la zónula, ¿no? En la parte donde está el cristalino, hay unos músculos que lo que hacen es ajustar y acomodar el cristalino para que haya una visión correcta de cerca y de lejos, y eso se va regulando. Entonces, este recto externo que se encarga del ojo, que se encarga de mover el ojo hacia afuera, hacia una abducción, no, a ver si lo digo bien, una abducción, correcto. Ese es el motor ocular externo, porque es del músculo recto externo. Ese nervio también es craneal, ¿no? Entonces tenemos un músculo que es el sexto par, es el motor ocular externo, y como vemos solo inerva ese músculo y nada más. Pero luego hay uno más complejo, que es el motor ocular común, y se llama común porque inerva una serie de músculos, inerva el recto superior, inerva el recto inferior, inerva el recto interno, e incluso inerva la pupila, e inerva también el párpado. Y esto de aquí, y esto es muy importante saberlo, estas fibras que van al párpado y las fibras que van a la pupila son fibras parasimpáticas. Estas fibras son parasimpáticas. Entonces, vienen de ganglios parasimpáticos, de un ganglio parasimpático que forma parte del origen del nervio 3, que se llama ganglio de Edinger-Westphal, y es un ganglio parasimpático. Entonces, se dirige a los distintos ganglios extracraneales, ganglios no, lo estaba diciendo mal, núcleos. El núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo que está ahí en el tronco, sale a los 4 ganglios parasimpáticos que están repartidos en el cráneo. Esto no tienes que saberlo. Pero bueno, es así como el tercer par tiene un pedazo de fibras de ese ganglio parasimpático y da fibras a la pupila. Entonces, aquí esto explica por qué una lesión del tercer par, si yo lesiono el tercer par, entonces tengo una serie de problemas. Porque si se daña el tercer par, domina el recto externo y el ojo se va para un lado. Domina incluso el oblicuo superior y hace que el ojo incluso se vaya hacia abajo. Entonces, la mirada de una parálisis del tercer par es hacia abajo y hacia afuera. Una parálisis del tercer par sería así. Y como se ven las fibras parasimpáticas, domina el simpático. Habíamos dicho que un dominio del simpático es una midriasis porque es escape, porque es luz. Tengo que permitir que entre la luz. Entonces, la pupila se dilata así. Entonces, una parálisis del tercer par, un tercer par hace que el ojo mire para abajo y hacia afuera, que haya midriasis, pero aparte, como se dañan las fibras que inervan el párpado también se cae, porque domina el orbicular. Ahora, la caída del párpado es solo media, no cae todo el párpado, porque hay otro músculo que también se encarga de abrir el párpado, que es el tarsal superior, que no está inervado por un nervio craneal. Entonces, cuando queda ese nervio, si se daña el tercer par, queda aún el otro nervio del músculo tarsal superior, y entonces el párpado queda medio abierto. Como conclusión, una lesión del tercer par va a causar midriasis, va a causar una ptosis media o una ptosis parcial, vamos a decirlo así, parcial, y hay una mnemotecnia que dice, en inglés dicen down and out. Down and out para una lesión del tercer par es que el ojo mira hacia abajo y hacia afuera. Hay midriasis, ptosis parcial y un down and out. El ojo mira hacia abajo y hacia afuera. Esa es una lesión del tercer par. Por dominio del sexto par, por dominio de las fibras simpáticas en la pupila se dilata, y por dominio de fibras simpáticas en el otro músculo tarsal superior del párpado
el párpado cae solamente una parte, no cae totalmente, no se cierra totalmente. Esa es la lesión del tercer par y quizá esto ha sido bastante complejo ya. Así que vamos a terminar con la explicación más compleja de todas, pero esto lo haremos en el siguiente video.